Viene el examen desde la Edad Media. La Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Sí? Acuérdense, de hecho, la Edad Media dura casi 1000 años. Si van a notar, no les digo nada porque no tengo tiempo para. Por eso te dije que tuvieras tus notas, para que subrayaras. Si las tienes ahí adelante desde la Edad Media, es cuando empieza entonces la Edad Media. En la Edad Media resaltan los cantares de gesta. Está en el primer renglón, la primera hoja. Los cantares de gesta, que son epopeyas populares provenientes de leyendas, ¿sí? De hecho, te da como definición de ensayo, como 3 definiciones y demás, y los cantares de gesta. Luego, aquí destacan 4 libros que son los más importantes. Uno de ellos es la canción de Roldán, el poema del Cid y los Nibelungos. Lo tienes en la primera hoja. Si quieres saber de qué trata, ahí está muy sintetizado, pero en las hojas de atrás tienen hasta las historietas de ellos. ¿Sí? Después tenemos a Dante Alighieri, también resalta aquí, con la Divina Comedia. Luego, después tenemos a el Renacimiento. Aquí en el Renacimiento surgen los precursores, serían del Renacimiento Petrarca, Boccaccio, son los dos primeros que están ahí en las hojas. ¿Sí? Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son a los que ponen como representantes. Chavos, dentro del Renacimiento se da una corriente que se llama el humanismo. Te van a preguntar del humanismo, ¿de qué corriente está? En el Renacimiento. Y el humanismo, acuérdate que es el estudio de los griegos y romanos en su idioma original. Eso es el humanismo. De hecho, te hacen 2 preguntas sobre el humanismo. ¿Qué otra forma puedo decir griegos y romanos? ¿Qué palabra puedo utilizar? Juntándolos. ¿Griegos y romanos? ¿Cómo? Greco-romanos. De hecho, la palabra que utilizo. Y también se habla, la maestra te puso, pero la verdad es que no era eso. Así como que el anhelo del ser humano, así por sacar lo mejor de él, y que quién sabe qué. Pues es el humanismo, pero no era eso. Originalmente, el humanismo es el estudio de griegos y romanos en su idioma original. Luego tenemos a viene una obra de Shakespeare. Acuérdate de los géneros literarios. Los géneros literarios son 5. Género lírico, que es todo lo de la poesía. Todo lo que es poesía lírico. Género didáctico, la palabra clave es enseñar, fábula y todas esas, ¿no? Narrativo, narra. Se divide en cuento y novela. Didáctico, enseña. Y, perdón, ya había dicho didáctico. Dramático es todo lo del teatro. Todo. Comedia, tragedia, drama y demás. Y el épico, que es hazañas de héroes o guerreros. ¿Sí? Eso es el género y demás. Bueno, si me ponen una obra de William Shakespeare así chiquita, ¿a qué género pertenecerá? Pues sí, porque se representa, pero está aquí, es el narrativo y sería una novela, ¿sí? Y demás y todo. Bueno, vamos a ver. Después tenemos a neoclasicismo. Dice que son 2 palabras. Se forma por 2 palabras. Es neoclasicismo, nuevo clasicismo. Otra vez volver a regresar a los griegos y romanos en su idioma original, ¿sí? Dentro del neoclasicismo sobresale que vamos a poner aquí Goethe, se escribe Goethe. Luego sigue el barroco. Después del neoclasicismo surge el barroco. Chavos, por cierto, si me ponen un cuento de Andersen, así
Sí, el cuento, ¿a qué género pertenece? Narrativo. Entonces, género narrativo y subgénero cuento. No la ponen que en aquel género pertenece ya, pues sería narrativo y aquí el subgénero, pues bueno. El barroco. Aquí en el barroco, ya tiene la hoja del barroco. Subrayale culturalismo y conceptismo. Fíjate bien. Dice, ¿cuáles son, así como que son las corrientes que se dan? ¿Cuáles son? El conceptismo y el culturalismo se dan dentro de qué corrientes del barroco. ¿Sí? ¿Sabes qué? Tiene una palabra clave. El culturalismo, su palabra clave es poesía, se da en la poesía. Te da una definición bien larga, ¿no? Pero la palabra clave es poesía, se da en la poesía. Y su representante estaba Luis de Góngora y Argote. Su representante es Luis de Góngora y Argote. ¿De cuál? Y conceptismo. El conceptismo, su palabra clave es prosa, se da en la prosa. Y su representante es Francisco de Quevedo y Villegas. ¿Sabes qué? Bueno. Todo lo del conceptismo y del culturalismo está inspirado en la mitología griega, porque incluso hay una poesía de Luis de Góngora y Argote y dice, no todas las voces ledas son de sirenas con plumas, así se refiere a los pajaritos, cuyas húmedas espumas son las verdes alamedas, y suspendidos te quedas ante esos suaves clamores, no son todos los señores que cantan en Caracol, sino trompetitas de plata que tocan al alba, etcétera, etcétera, y todos se refieren a los pajaritos. Pero te menciona voces ledas. ¿Y quién era Leda? Leda era una ninfa en la mitología griega y se enamora Zeus de ella. Pero como la esposa de Zeus, que se llamaba Hera o Juno, es muy celosa, él se transforma en cisne y se echa a la ninfa Leda. Por eso se dice, no todas las voces ledas, sino se está refiriendo a la ninfa Leda. ¿Sí? Por eso hacen alusiones a la mitología. Cállate. Y luego, después, tenemos a otros importantes dentro del barroco, pues es el himno de Vega y Carpio, Pedro Calderón de la Barca y uno bien importante es Jean de La Fontaine, G-A-J-E-A-N, de La Fontaine, Jean de La Fontaine. Sí, ese es el representante de la fábula. Chavos, la fábula, ¿qué género pertenece? Al didáctico, porque te enseña algo. Y de hecho viene una fábula de este señor y te pregunta que a qué género pertenece. ¿Y qué es un género? Fábula. Y a quién pertenece Jean de La Fontaine? Pues al barroco. Y luego le pones, después viene, en la última hoja del barroco, Molière, Jean-Baptiste Molière. Aunque te aprendas Molière, ya la hiciste. Y él es autor de comedias. Comedias, por ejemplo, Las preciosas ridículas, El enfermo imaginario, El médico a la fuerza, Tartufo, El avaro, son los más importantes. Y ya está. También, ¿a qué género pertenece Molière? Pues al barroco. Y después sigue el romanticismo. De hecho, cada corriente va en ese lado. Aquí en el romanticismo lo más importante son los sentimientos. O sea, lo que tú digas, lo que tú piensas y demás. Lo más importante. Y aquí sobresalen Lord Byron, escribe Molière. Lord Byron, Víctor Hugo, Lamartine, Alfonso de Lamartine, Gustavo Adolfo Bécquer, todos los que mencionan los representantes del romanticismo y efectos y sentimientos. Bueno, luego surge el realismo y luego dice que surge como en oposición al romanticismo, pues el realismo. Casi cada corriente que va surgiendo surge en oposición de la anterior. El realismo. Aquí en el realismo, lo más importante es que está en el segundo renglón.
Dice la realidad que copia. Es así, la realidad más Maestra, buenas tardes, perdón que le interrumpa. Dice la maestra Aida si le presta a Juan Carlos Ramírez Cesario. Gracias. sí, de nada. A ver, deja de estar grabando. ¿Estás grabando lo que estoy diciendo? Para grabar mi voz porque copia. No, mejor pongan atención. Bueno, luego, entonces, es la realidad, su palabra clave es realidad, ¿sí? El realismo. Y después, dentro del realismo, se da el naturalismo. Ahí lo tienes en la misma hoja. El naturalismo. Y el naturalismo, ahí está su definición. Realismo exagerado llevado hasta sus límites extremos. Esa es la definición. El realismo exagerado llevado a sus límites extremos. Y el representante del realismo está en la hoja que sigue. Se llama Emilio Solá. Y ahí dice, señala el tránsito del realismo al naturalismo. Y en la obra de Emilio Solá, pues es Naná. ¿Sí? Ahí está, ¿no? En la hoja está. Ahí en la hoja está, por eso les dije que tenía sus hojas mejor para. Bueno, dentro de los representantes del realismo tenemos a Gustavo Maurer. Se las conté y ellos lo conseguían experiencia, porque según que los dos hicieron una obra de eso. Y uno también. Dostoyevsky, Tolstoy y Oscar Wilde son representantes del realismo. Luego tenemos el parnasianismo y el simbolismo, que son los antecedentes de la literatura de vanguardia. ¿Tienes nombres de parnasianismo y simbolismo? ¿De qué? Perdón. A ver, sale. Fíjate, parnasianismo, subraya lo siguiente. Buscaban rescatar la tradición clásica. Reaccionaron contra los excesos, la trivialidad, la decadencia del romanticismo. Tiene dos veces esa definición. Luego, su representante de Conte de Lisle, nada más el nombre aprendiste, no te pregunta nada. Luego tenemos el simbolismo. El simbolismo subraya lo siguiente. Surgió a finales del siglo XIX en Francia. En oposición a los ideales románticos y realistas. Y te ponen a Charles Baudelaire, que está abajo subrayado, con las flores del mar, que está abajo. Esa es su obra principal, las flores del mar. Te preguntan cuál es la obra de Charles Baudelaire. Y ¿tienes las hojas? No es fácil así. Sáquenla. A ver, ¿sabes qué? Te lo mencioné como uno de los poetas malditos. Y te preguntan quién es el representante del simbolismo. Y el representante, ella puso a Arthur Rimbaud, que está en otra página. Arthur Rimbaud. Pero la verdad es que fueron los tres. Y si vamos al representante, el primero representante debería ser Charles Baudelaire, no me voy a pelear por eso. Así que Arthur Rimbaud es. Luego sigue la literatura de vanguardia. ¿Ya están ahí? Bueno, esta se llama literatura entre guerras, porque en el primer renglón, en el cuarto, el quinto renglón dice, la Primera Guerra Mundial fue y da la fecha. Y tres renglones más abajo dice, la Segunda Guerra Mundial inició y da la fecha. Entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra es cuando se da esta corriente, por eso se le dice que es entre guerras. Y también se le llaman los ismos, de los ismos, porque todas sus corrientes terminan en ismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, etcétera, todas terminan en ismo, por eso le llaman los ismos. ¿Sí? Bueno, tiene el cubismo. Y el cubismo, su representante, Apollinaire. Girlau, Apollinaire, que está hasta abajo. Con obras caligradas. De esta obra te preguntan
dice que se dio en la pintura, y sí esta y el surrealismo se dieron en la pintura. Se da en la pintura y las obras son figuras geométricas. Y la pintura son puras figuras geométricas. Es el cubismo. Y luego viene el futurismo nada más con su representante, Marinetti. Ahí está en la hoja que sigue el futurismo y Marinetti. Luego dadaísmo y Tristan Tzara en el mismo renglón. Su representante. Luego viene el surrealismo. Aquí sí viene la definición de surrealismo y está en el primer renglón. Presenta el mundo de los sueños y del inconsciente. El mundo de los sueños y del